El 10 de julio de 1969 fue encontrado un yate completamente abandonado en la mitad del mar. Al investigarlo, se encontraron con dos bitácoras. Una de ellas redactaba el viaje de un hombre alrededor del mundo por mar, pero la otra contenía escritos que daban a entender que aquel hombre sucumbió a la locura en medio del océano. Estos escritos pertenecían a Donald Crowhurst, y hoy hablaremos sobre su misteriosa desaparición. Empecemos por conocer a Donald un poco. Nacido en 1932 en la India británica, asistió al colegio como cualquier joven, salía con amigos y se divertía, hasta que el repentino fallecimiento de su padre lo vio obligado a abandonar esa vida, y empeñado en encontrar estabilidad, iba saltando de trabajo en trabajo, pero siempre terminaba despedido o renunciaba, y este ciclo se repetía con frecuencia, hasta que años después él mismo puso su propia empresa que se encargaba de manufacturar aparatos electrónicos para yates. Al inicio, como cualquier empresa, tuvo su éxito, pero todo lo bueno tiene un final. La empresa empezaba a tener un alto bajón y Donald mantenía la empresa viva por medio de dinero prestado. Era un hombre altamente ambicioso y persuasivo para poder conseguir lo que él quería. Pero ya con 35 años, casado y 4 hijos, no podía simplemente cambiar a otro trabajo y dejarlo todo como lo hacía en el pasado. Nuestro protagonista se veía en serios apuros, la situación era terrible, hasta que Donald se encontró con el anuncio de la competencia Golden Globe Race, donde los competidores tenían que darle la vuelta al mundo mediante mar sin paradas. El premio al que llegara primero sería un trofeo de globo dorado. Para el competidor que logre completar la carrera en el menor tiempo posible serían 5.000 libras de la época, que en la actualidad serían alrededor de 85.000 libras. Y para que se den una idea, a pesos mexicanos serían 2 millones. Obviamente podemos entender el por qué quería adentrarse en esta carrera sin experiencia previa. Para él, el poder participar y ganar la carrera significaría no solo terminar con sus deudas, sino darle la oportunidad de revitalizar su negocio y convertirse en una leyenda local en su comunidad. Vio en esta carrera una esperanza, una oportunidad de sacar adelante todos estos problemas. Él veía una oportunidad de marketing también en esta carrera, si es que llegara a ganarla. Claro que pues ya es algo que veremos un poco más adelante. Al final, en total fueron 9 competidores, entre los cuales Donald era el que tenía la menor experiencia y el cual no tenía ni siquiera un barco, por lo cual tuvo que recurrir a pedir nuevamente dinero prestado para conseguir uno. Se decidió por conseguir un trimarán. Ahora, la razón de escoger este tipo en específico es que tenía la puerta abierta para hacerle las modificaciones que quisiera, teniendo en mente que si lograba ganar la carrera con sus modificaciones proviniendo de su propia tienda, su fama se elevaría aún más. Sé que la actitud de Donald puede parecer algo extraña, la de creerse que puede ganarle a todos estos competidores, siendo él un marinero con muy poca experiencia, pero hay que dejar en claro que Donald siempre se ha reinventado. Él iba saltando de trabajo en trabajo, desde siendo soldado, oficinista, ingeniero, siempre ha logrado conseguir algo, ya sea igualmente conocidos, herramientas, experiencia, aunque desde cierto punto de vista muchos de los trabajos que tuvo terminaron en fracaso, él logró sacarle algo de beneficio a ello, y esto no era diferente. Para Donald se iba a reinventar ahora y se convertiría en un navegante amateur que ganaría su primera carrera marítima alrededor del mundo, venciendo a gente profesional. Y bueno, por lo que les he estado contando, puede parecer que nuestro protagonista era una persona que engaña a todos aquellos que interactúan con él y que actúa de una manera impulsiva, pero la verdad es que para su familia y conocidos de la época, él era una persona que hacía sonreír a todos. Una vez que entraba a la habitación se hacía notar, él era una persona amable, perseverante, hábil y astuta, y era eso mismo su mayor problema. Él tenía el don de persuadir a quien sea y que estos le creyeran de que serían capaces de lograr lo que se propusieron, y sería el mismísimo Donald el que encontraría la manera de hacer esto realidad. Mientras nuestro navegante favorito conseguía las modificaciones para su barco, los demás participantes ya habían zarpado y cubierto una gran área de la carrera, y esto solo hizo que el pobre de Donald se pusiera más nervioso, y para empeorar las cosas, surgieron algunas complicaciones respecto a las modificaciones deseadas para su barco. Es entonces que la fecha límite para zarpar llegó, y Donald logró hacerlo apenas horas de concluir. Su barco, si es que se lo puede llamar así, ya estaba completo.
Para ese momento las diferentes e ingeniosas mejoras que le darían una ventaja sobre los demás competidores no se llegaron a completar ningunas. El barco estaba lleno de aparatos y radares conectados que no llegaban a nada, y un montón de cables que ni siquiera estaban conectados, pero a pesar de las adversidades, él zarpó con el verdadero objetivo de ganar dicha carrera y traer a casa ese premio, y es así como empieza el descenso a la locura de un hombre. Apenas 2 días en el mar y ya tenía problemas. Varios tornillos y soportes de su sistema de piloto automático empezaron a caerse, y como no tenía ningún par extra, tuvo que canibalizar ciertas partes de su barco para mantener esta con vida. Incluso algunos días después de este suceso, Donald descubrió que la parte delantera del barco estaba llenándose de agua y terminó inundando otras partes del barco al no tener las tuberías y compuertos necesarios para que el agua sea expulsada de manera automática, por lo que la inundación terminó averiando su generador y otras partes del barco. Y si se preguntan cómo se sentía nuestro navegante respecto a estos contratiempos hacia su barco, lo citaré directamente de su bitácora. Este maldito barco se está cayendo a pedazos por culpa de la poca atención al detalle a la hora de fabricarlo. Los días pasaban y Donald concluyó que sus posibilidades de sobrevivir al viaje eran de un 50-50. Incluso se pensó en abandonar la carrera, pero si lo hacía no solo su reputación quedaría hecha añicos, quedaría en bancarrota y su familia se quedaría sin casa. Y esto es algo que no mencioné antes, y es que este tipo puso los papeles de su casa para poder completar la construcción y mejoras de su barco, que ya sabemos cómo terminaron dichas mejoras, ¿verdad? Por lo que abandonar la carrera era un completo no. Su barco no se comparaba con el de los otros competidores. Si quería ganar, un milagro tendría que pasar. Y es así que el 5 de diciembre, Donald comenzó a falsificar su posición, creando una bitácora falsa donde reportaba estar en una posición más avanzada que los otros. Para lograr esto, trazó una posición usando la altura del sol y escuchando el clima de específicas zonas y fingiendo que él estaba viviendo dichos cambios climáticos. Varias personas elogiaron dicha táctica, pues se necesitaba un ingenio y una gran determinación para llevar a cabo dicha hazaña marítima, cualidades las cuales Donald Crowhurst poseía y ahora más que nunca necesitaba ponerlas en práctica si realmente quería ganar dicho premio. Y así seguían los días, falsificando la bitácora, y solo cuando se sintió lo suficientemente confiado pudo enviar estos datos a los organizadores de la carrera. Cabe aclarar que aquellos datos decían que él había avanzado grandes cantidades en solo 24 horas, mientras que en la realidad él apenas estaba entrando al Atlántico. Su bitácora falsa decía que él estaba por entrar al Océano Índico, y cuando los habitantes de su localidad se enteraron de esto, todos pusieron sus miradas sobre aquel aspirante a navegante, que logró avanzar tanto en tan poco tiempo. Y ahora lo que quiero hacer es mostrarles de una forma más visual, por así decirlo, el viaje de nuestro querido navegante. Y para eso usaremos la herramienta más importante de este siglo, Paint. Hagamos un resumen rápido. Crowhurst salió de Teignmouth, Inglaterra, el 31 de octubre de 1968. Aquí la marca X grandota que estoy marcando en el mapa, que desde aquí es donde pues zarpó. Ahora con rojo voy a marcar la trayectoria que todos los competidores siguieron o debieron haber seguido para completar la carrera de manera legal. Y ahora con azul voy a marcar el recorrido que Donald usó realmente. Y aquí es en este punto donde podemos ver que Donald por primera vez decide falsificar los datos de su posición, mencionando que estaba por el Océano Índico cuando aún estaba él en el norte del Océano Atlántico. Donald se estaba escondiendo en la espera de que sus otros contrincantes se acerquen lo suficiente para que su llegada se vea más realista y para evitar cualquier pregunta o que su señal de radio sea detectada. Y de hecho lo que decidió hacer con su señal de radio es más que nada apagarla por al menos 3 meses que abarcaron de mediados de enero a inicios de abril, y su excusa sería que su generador se dañó nuevamente. Mientras continuaba con su mentira, se tomó el tiempo de desembarcar en Argentina para comprar materiales y poder reparar su intento de barco. El 29 de marzo se mantenía cerca de las Islas Malvinas con el objetivo de ascender al Atlántico, pero fue hasta el 9 de abril que volvió del silencio radial. Aquí podemos ver, igualmente lo marcamos en este punto del mapa, y al volver del silencio radial lo primero que hizo fue enviar un telegrama que decía lo siguiente: Heading Digger Ramírez.
o sea que estaba acercándose a una isla llamada Diego Ramírez, que está ubicada cerca de Chile, pero la realidad era todo lo contrario. Él se encontraba cerca aún de Buenos Aires. Para este entonces ya múltiples competidores habían abandonado la carrera. Los únicos que aún se encontraban en pie era Knox Johnson, que avanzaba por el Atlántico, y justo detrás de él estaba Tetley, y al final Donald, obviamente. Igual quiero aclarar que para este punto todos pensaban que estaba fuera de la carrera por pues todo este 3 meses de silencio que hubo, por lo que el volver de su silencio autoimpuesto logró alterar a Tetley, el cual tenía un barco ya en malas condiciones debido al largo viaje, y decidió poner a toda potencia su trimarán, lo que desembocó en que sucediera lo inevitable, que su barco se hundiera y tuviera que ser rescatado. Dada la noticia del hundimiento de Tetley, los resplandores se pusieron sobre Donald como el posible ganador. Esta situación era todo lo que no quería que pasara, pues en caso de ganar, su bitácora será puesta bajo lupa y muy posible descubrirían sus mentiras. Mientras su viaje continuaba, más gente se acercaba al paseo marítimo de Teignmouth para darle la bienvenida a su campeón, mientras sus amigos, familia, conocidos y fans celebraban por aquel marinero aficionado que estaba a punto de completar la vuelta al mundo. Donald estaba pasando por su peor momento, mental y físicamente hablando. A mediados de junio llegó al mar de los Sargazos, y para ese entonces los vientos se calmaban, provocando que su trimarán disminuyera lentamente en velocidad, y mientras su barco se movía más y más lento, más y más rápido, la locura consumía a Donald. Este ya es el último punto que marcamos del recorrido de Donald. Creo que ya pueden suponer por qué. El estar durante tanto tiempo solo y con la constante tensión de estar falsificando su bitácora y estar escondiéndose de los ojos de los demás, no pudiendo hablar con su familia o incluso mentirles sobre su estado, solo lo carcomía por dentro. Esta vez no había vuelta atrás. Todas sus acciones lo estaban alcanzando y era demasiado para él. Nuestro desesperado amigo dejó de lado la carrera y empezó a filosofar, por así decirlo. Durante una semana completa se puso a escribir en su bitácora original. Ahí terminó escribiendo un manifiesto de 25.000 palabras, en el cual hablaba sobre la relatividad del tiempo y el cómo la humanidad avanzó tanto en los últimos años que pudiéramos fusionarnos con el cosmos mismo, y que todo lo que necesitamos era un acto de verdadera libertad. El último registro que se tiene de Donald es del 1 de julio, donde en su bitácora nos dice lo siguiente: solo abandonaré este juego si aceptas que la próxima vez que este juego se juegue, se jugará de acuerdo con las reglas establecidas por mí, mi gran Dios, quien ha revelado al fin a su hijo, no solo la naturaleza exacta de la razón de los juegos, sino que también ha revelado la verdad del modo de terminar el próximo juego, que este está terminado, esta es la misericordia. El 10 de julio, un barco que pasaba por la zona encontró el barco de Donald completamente solo. Se desconoce lo que realmente le sucedió a nuestro protagonista de la historia, pero la creencia más popular es que después de escribir en su bitácora, se lanzó del barco hacia el mar con el objetivo de acabar con su vida. Dentro del barco se encontraron las dos bitácoras, la real y la falsa, para la competencia. Intenté buscar el manifiesto completo de Donald en internet, pero me fue imposible entenderlo debido a que son fotografías directas del libro y no está completo en línea. Les juro que no lo entendí. Igual les voy a poner algunos extractos aquí en pantalla. En su manifiesto él más que nada hablaba de manera filosófica de cómo él deseaba ser uno con el cosmos, dejar su cuerpo físico y unirse a un estado más allá de lo que el ojo humano puede ver. Donald, en su desesperación, volteó su vida para encontrar salvación en la filosofía. Tal vez encontró paz o tal vez no. Es algo que nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que a pesar de todos los baches en su vida, siempre estaba ahí para su familia y amigos, siempre dispuesto a dar una vuelta a la hoja y no dejar que la oscuridad lo consumiera. Desafortunadamente, esta vez lo único que le hacía compañía durante los 8 meses de su viaje fue el vasto océano. Y si se preguntan qué pasó con la carrera, fue Knox Johnson, que con su barco, que se movía a la velocidad de una tortuga, fue el único que logró llegar a la meta, ganando ambos premios. Pero después de saber lo que sucedió con nuestro navegante, decidió donar el premio monetario a su familia, la cual acaba de perder a un padre y marido. La historia de Donald inspiró a un aclamado documental, múltiples libros y una película, fascinados por su vida y tragedia. Cada uno de estos medios abarca de diferente forma el declive de un hombre. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esta noticia? Primero que nada es que si no sabes navegar un barco, no lo hagas, y menos si este está en pésimas condiciones. Y segundo, que lo que le sucedió a Donald no fue porque zarpó hacia el mar y trató de engañar a todos, no.
lo que le sucedió nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El estar aislados de la vida, amigos o familia, nos hará tomar decisiones precipitadas y que terminarán hiriendo a más personas. Donald se encontraba en una situación extrema, pero a pesar de todo, él intentó salir adelante, pero en un momento se rindió. Así que creo que si en algún momento llegamos a sentirnos como él, hundidos, atrapados, como si estuviéramos solos en medio del océano, debemos mirar a aquellas relaciones o actividades que nos alegran el día. Hay que aferrarnos a ellas y seguir adelante. Esas relaciones nos pueden salvar o tú puedes salvar a alguien.